Bien, bien, mis amados hermanos, vamos a empezar la clase el día de hoy y la clase contempla lo que es introducción bíblica. Dice la iglesia y su cronología, como subtítulo ACDC, antes de Cristo, después de Cristo. Bien, y vamos a ir avanzando en lo que es el contenido de esta diapositiva. Bien, la cronología bíblica, como bien dice, voy a subir un poco. La cronología bíblica es muy importante ya que nos ayudará a ordenar los tiempos, ya que nos ayudará a ordenar los tiempos eh, y también, disculpen, que nos ayudará a ordenar los tiempos y a comprender aún más las Santas Escrituras. Teniendo un conocimiento de la cronología, podremos identificar a los autores de cada libro junto con los personajes que se nombran en ella. Además, la cronología nos favorecerá para situar a los escritores y personajes por el estilo literario que se usaban en cada época. Dominando la cronología y las líneas de tiempo, ubicaremos cada suceso en los tiempos correspondientes. Facilitará la lectura cada vez que viajemos en el tiempo. Cabe recordar que las fechas son estimativas. Entonces, repasando un poco cada punto, dice que la cronología es bastante importante y es demasiado importante porque nos ayuda a ordenar los tiempos. Y al ordenar los tiempos, vamos a comprender en qué parte están, por ejemplo, un libro, ¿cierto? Uno de los 66 libros, ¿dónde lo podemos ubicar en la Biblia? En este caso, los del Antiguo Testamento por esta clase, ¿cierto? También dice, teniendo un conocimiento de la cronología, podemos identificar a los autores de cada libro, junto con los personajes que se nombran en ella. Entonces, con esta cronología, podemos identificar a los autores porque según a ver, el autor, podemos ubicarlo según el tiempo y la época de cómo habla, así como también dice, además la cronología nos favorecerá para citar los escritores y personajes por el estilo literario que usaban en cada época. Entonces, los personajes, los autores, los escritores, los que participaban, ¿cierto?, de todo lo que están en las Santas Escrituras nombrados, según su estilo literario, según también cómo vivían, ¿cierto? Cuando empiezan a expresar la forma de vivir, podemos ubicarlo en un lugar de la cronología ¿cierto? De la línea del tiempo. Por ejemplo, Job. Ustedes, al identificar quién era Job, cómo vivía Job, cómo era el entorno de Job, ustedes le pueden dar en qué lugar de la línea cronológica vivía él. Vamos a ver más adelante. Y dominando la cronología y las líneas de tiempo, ubicaremos cada suceso en el tiempo correspondiente. Nos facilita la lectura. Muchas veces leemos el Antiguo Testamento, leemos que hay guerras, leemos que hay reyes por aquí, por aquí, por allá, y nos enredamos. Pero si entendemos la cronología, los tiempos situados, se nos va a facilitar mucho lo que es la Santa Escritura. Entonces, cada vez que viajemos en el tiempo, recuerden, siempre lo he dicho, hay que trasladarse, ¿cierto? En cultura, en tiempo, en pensamiento, en vocabulario, en modismos, a una cultura que está miles de años antes que nosotros y que no es la nuestra. También, como dice el último punto, cabe recordar que las fechas son estimativas. Ojo, siempre las fechas son estimativas. ¿Por qué? Siempre a nosotros más fácil es decir un número cerrado, ¿cierto? Porque muchas veces algunos eruditos de la palabra dicen una fecha y otros dicen otra, pero de igual forma están todas bajo en el mismo paralelo. Los micrófonos, por favor, silenciados. Y empezamos con la cronología. Empezamos un poquito con la cronología. Como podemos ver, en la diapositiva dice la creación.
hay un recuadro, ¿cierto? Eh, que tiene signo de interrogación, después dice 4.000 años antes de Cristo. Entonces, si nos vamos a la palabra, en Génesis 1 y Génesis 2 hay si lo leen bien, hay un desplazamiento de tiempo. Hay muchos que dicen que no, yo creo que sí, y muchos eruditos, estudiosos de la palabra también lo creen. Entonces, eh, en ese Génesis 1, ¿cierto? La creación, ¿cierto? O bien el planeta, ¿cierto? El universo se había creado mucho antes. ¿Cuánto? No lo sabemos. Pero después, cuando el Señor empezó ya a formar, ¿cierto? El planeta Tierra con los árboles, las estrellas, las luces, ¿cierto? Los árboles, el ser humano, desde ahí empezamos a tomar los 4.000 años antes de Cristo, ¿cierto? Porque después de Cristo ya hasta el día de hoy son 2.000 años más, 2.123, o sea, estamos hablando de hace 6.000 años. Bien, pero de la creación empezamos a caminar, ¿cierto? En el paso del tiempo. Viene el pecado. Juntamente con el pecado, ¿cierto? Que todos vemos el huerto de Edén, viene juntamente con la caída. Y la caída trae una maldición, pero también trae una promesa. Entonces, la maldición que es que hay un rompimiento, ¿cierto? Hay un quebrantamiento, una rotura en la cual el hombre con la comunión con Dios. Pero hay una promesa que va a venir alguien, ¿cierto? En Génesis 3:15, a que va a venir un restaurador. Va a venir un restaurador, ¿cierto? Dice Jesucristo. Allá de Génesis 3:15 estamos hablando de Jesucristo. Eh, y para llegar a Noé, fíjense, de 4.000 años antes de Cristo hasta los 2.500 años antes de Cristo, que ahí estaba, que se hizo el arca de Noé, el diluvio, pero antes de eso, ven un recuadro abajo con muchos nombres. Y ahí está, más o menos, desde la creación hasta Noé, todas por decirlo, los nombres que se fueron dando a las descendencias. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Yared, Enoch, Matusalén, Lamec, hasta llegar a Noé. En ese recuadro, que por ejemplo, Adán sale una flechita, dice 930, ¿cierto? Eso fue los 930 años vivió él. Set 912, Enos 905, Cainán 910, Mahalaleel 895, Yared 962 años, Enoc 365 años, Matusalén 969 años, y Matusalén es como dice el dicho, eres más viejo que Matusalén. ¿Por qué? Porque Matusalén fue el ser humano que ha vivido más años, ¿cierto?, en esta tierra. Lamec 707 años y Noé 950. Pero también al lado izquierdo también salen unos numeritos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, debajo de Adán, Set, y ahí sale un 130. Eso quiere decir que a los 130 años de Adán nació Set. Y así, después está abajo 105, ahí de los años de Set, ahí nació Enos. Y así correlativamente. Bien, llegamos al día del diluvio, Noé, año 2500 a.C. Como le digo, fechas totalmente estimativas. ¿Cierto? Juntamente con ese diluvio, después vino lo que es el arca de Noé, como lo decía en la clase pasada, creo. No, el arca no era un barco para navegar, sino que era un arca, por decir, un bote grande, un barco, pero para flotar, para que no se hundiera. Y con tantas mareas, con tanta marejada, tampoco se dio vuelta, sino que se pudo flotar, pudo mantener el objetivo para mantener a la familia de Noé viva, sana, sin problemas, junto también con los animales. Pues viene un suceso muy importante, que cuando el arca de Noé encalla, ¿cierto?, en el monte Ararat, la familia se dispersa, los animales se dispersan, y nuevamente el Señor les da una orden. Eh, Repoblar nuevamente la tierra. Y claro, Noé estaba con su esposa, iban sus tres hijos, Cam, Jafet y Sem, iban con sus tres esposas respectivamente, y de ellos empezó la población de la tierra. Cuando se empezó a poblar la tierra, eh, había mucha gente, pasaron muchos años y había mucha gente, y querían todos ir a una. ¿Qué les quiere decir esto? Que quisieron, como les explicaba la clase pasada, quisieron construir, ¿cierto? De hecho, se construyó una ciudad,
en el cual querían construir la torre de Babel. ¿Por qué la torre de Babel? Babel confusión significa, ¿cierto? Y Babel también porque estaba en la región babilónica, en Mesopotamia. Entonces, donde está la mayor idolatría, donde está la mayor maldad en esos tiempos. Entonces, yo siempre lo dije y lo dije la semana pasada, la Torre de Babel siempre, cuando buscamos, ¿cierto? Un dibujo de la Torre de Babel, algún dibujo, algo que nos muestre cómo era, ¿cierto? Parece un waffle cónico, como le decía yo. Pero en esos tiempos, ellos tenían la cultura de hacer edificios, por decirlo así, pero de forma escalonadas, sigurat, así como se ve en el recuadro. También lo dije la semana pasada y ojo, puede ser pregunta de prueba. Bueno, seguimos, ¿cierto? En la cronología. Y llegamos al año 2000 antes de Cristo. ¿Pero por qué decimos 2000? Recuerden que yo les dije que las fechas son totalmente estimativas, ¿cierto? Estimativas las fechas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el nacimiento de Abraham, algunos libros 2166, 2100 y algo, pero yo lo puse 2000. Entonces, cada vez que nos recordemos, 4000, 2500, 2000, números cerrados, como lo dije. No hay nada malo en eso. Abraham, el nacimiento, Abraham empieza ahí, ¿cierto? Desde generalmente 2166, que nace Abraham, o, qué sé yo, o el llamado fue en el año 2000, pero empieza a un caminar. Y bueno, estuvo hasta 1991, ¿cierto? Antes de Cristo. Pero bueno, algunos eruditos, ¿cierto? Algunos eruditos sitúan el nacimiento de Abraham en el 1952 antes de Cristo, o sea, mucho, mucho, mucho después. Eh, en tal caso, los eventos bíblicos hasta José deben correrse por más años. Entonces, muchas veces, por eso les digo, eh, las fechas son totalmente estimativas, porque si no empezaríamos a correr los años y tendríamos un problema. Pero bueno, estamos con Abraham. Con Abraham avanzamos, ¿cierto? Al siguiente cuadro y en el año 1876 a.C. están los patriarcas. Los patriarcas que son introducidos, ¿cierto? A, al pueblo de Egipto, a la nación de Egipto, a través de José. José era padre de dos patriarcas, y lo podemos ver en 1804 a.C., ahí en el recuadro de abajito de los patriarcas. ¿Cierto? Pero para ese suceso en Abraham, para los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, que está bendiciendo ahí en ese recuadro a sus hijos, y ahí vienen los patriarcas. Ahí entró también Jacob a los patriarcas, de donde José, ¿cierto? El va y lo abraza y le dice, yo no estoy muerto. Y el padre se pone demasiado contento. Bueno, seguimos, seguimos Seguimos y viene la entrada, ¿cierto?, de Moisés. Aquí viene una historia muy bonita, porque después de José, José introdujo a su familia, ¿cierto?, que eran más de 70 personas, a la tierra de Egipto, y empezaron a crecer en números, crecieron en números y bueno, Faraón tenía gran estima a José, después ese Faraón murió y empezaron a venir más faraones y también murió José y entre más que vinieran faraones, también se perdió el nombre de José. Entonces, los faraones después ya no tenían respeto al pueblo hebreo, ¿cierto? Al pueblo hebreo. Entonces lo esclavizaron y lo esclavizaron por 400 años. ¿Cierto? En algunas partes por 130, por 100 años, pero también la Biblia nos confirma a través de un sumo sacerdote que en el libro de Hechos que fueron 400 años, que el pueblo de Dios iba a estar en un lugar extranjero, ¿cierto? Iba a ser un pueblo extranjero en una nación, iba a estar esclavizado por 400 años. El pueblo clamó, y Moisés fue el libertador, por varias características que nombramos. Moisés fue eh, encontrado en las aguas, encontrado en las aguas, y bueno, fue educado, ¿cierto? Fue criado bajo la cultura y los conocimientos de un príncipe. Entonces no era menor los conocimientos que tenía José, tenía conocimientos de guerra, tácticas de guerra, deportes como la equitación, era muy diestro en el caballo, en el arco, la flecha, eh,
También construcciones como la arquitectura. En esos tiempos se sabía de todo. Sabía muy bien, sabía más de muchos idiomas. Entonces, tenemos que entender que en realidad Moisés era una persona que tenía una mentalidad de reino, una mentalidad que no era como la del pueblo de Israel, que ellos tenían mentalidad de esclavo, y Moisés no, tenía una mentalidad sumamente distinta. Juntamente, ¿cierto? Ahí como lo puse en el recuadro 1446 a.C., pero entre paréntesis 1500. Entonces ya vamos, 4000, 2500, ¿cierto? Que fue Noé, 2000 Abraham y 1500 Éxodo. Así que, y ahí en ese recuadro están las piedras, ¿cierto? De los 10 mandamientos, las tablas de la ley, y también está el tabernáculo. O sea que en estos tiempos se sitúa el libro de Levítico, de Números y de Deuteronomio. Muy fácil llevarlo. ¿Eh? Del libro de Génesis saltamos al libro del Éxodo, de Levítico, Números y Deuteronomio. Ojo que desde ya les digo que les cuento que son preguntas de prueba. ¿Qué quiere decir preguntas de prueba? La cronología. ¿Qué? Porque no todos saben cronología, todos se equivocan en la cronología y no hay un conocimiento de la cronología, por eso es muy poco entendible la Biblia en el Antiguo Testamento y yo no quiero que a usted le pase lo mismo. Bueno, y sigo. Seguimos en el año 1400, que ahí Josué, ¿cierto? Desde el 1500 pasamos al 1400 y está Josué. De paréntesis 1405, nuevamente les comento, y voy a ser repetitivo, fechas estimativas. Josué tenía muchas características importantes. Josué conoció a Moisés en la esclavitud, ¿cierto?, de Egipto, pero José fue fiel, le creyó a Moisés, lo siguió en todo, en la salida del Éxodo y por las características de su fidelidad. Porque cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley, Josué no subió al cerro, pero se quedó en ese monte, pero no participó de la fiesta que hicieron del becerro de oro, sino que Josué también estaba penado porque el pueblo estaba en idolatría. Josué fue totalmente fiel, totalmente íntegro, un guerrero y aprendió mucho de Moisés, aprendió mucho. Por eso siempre es bueno y siempre la humildad es buena, la fidelidad es buena y aprender, tomar, tomar esa sabiduría. Entonces Josué fue muy inteligente. Seguimos. Después de Josué viene el libro de los jueces. Ya hemos hablado de uno, dos, a ver, de cinco, seis. Vamos por el séptimo libro, los jueces. Ve que los vamos ubicando los tiempos, el libro de los jueces de Israel, 1350 a.C. Realmente 1350, 1360. Bien. Y los jueces, hubieron 15 jueces. Por ejemplo, Otoniel, Ao, Samcar, Débora, Gedeón, Abimelech, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón, Elí y Samuel. Samuel, el último juez, el primer profeta. Así se le llama. Ojo, pregunta de prueba. ¿Quién fue Samuel? El último juez y el primer profeta. Aunque yo sé que los otros profetas, yo creo que el primer profeta fue, no sé, Abraham, Moisés también fueron profetas, el mensajero. Pero así se le reconoce y se le dice en la Biblia. Samuel, último juez, primer profeta. Y también ahí está, como bien, Gedeón y Sansón. Todos ellos tienen una historia en la cual vamos a ir narrándola, explicándola y enseñándola cuando nos toque el Antiguo Testamento. Bien, ya llevamos 7 libros, que son los primeros 5, ¿cierto? Ya hablamos en la primera diapositiva, o sea, la diapositiva anterior, del Génesis, del Éxodo, del Levítico, el número de Deuteronomio. Ahora llevamos Josué y los jueces. Pero los jueces nacieron en el tiempo de que Josué tuvo que ir a descansar con el Señor, ¿cierto? Entonces no hubo sucesor. Y el pueblo necesitaba orden. Entonces cuando atacaban a Israel, Señor levantaba jueces. Un juez, ¿para qué? Para que, por decirlo, un libertador, para que nos libertara de la esclavitud que venían los pueblos opresores, ¿cierto? Los pueblos extranjeros a tener una presión. Después de eso, eh, el pueblo era libre y nuevamente desobedecía a Dios, venía un pueblo opresor, ¿cierto? Por la mano de Dios, para que ellos tuvieran conciencia, los esclavizaba y el pueblo clamaba y venía, el Señor levantaba un Dios. Todo eso era cíclico. ¿Se dan cuenta?
nosotros siempre tenemos que tener una persona, ¿cierto? Que esté al mando, que esté de cabeza. ¿Por qué? Porque si no, el Señor dejaba al pueblo, pero el pueblo hacía lo que quería y el pueblo desobedecía, entraba en pecado, y para que se terminara el pecado, el Señor mandaba a un pueblo extranjero a que los oprimiera y lo esclavizaba, y esperaba que el pueblo gimiera, ¿cierto? Que el pueblo clamara por libertad, y el Señor levantaba un juez para que los libertara. Entonces era algo cíclico, ¿cierto? Hasta llegar a Samuel. Llegar, era muy cíclico. Y eso es lo que pasa hasta el día de hoy. ¿Qué pasa por el pueblo? ¿Cierto? Si no tiene una cabeza, hace lo que quiere. Y ahí saltamos al año 1000 antes de Cristo. Sigo insistiendo, fechas estimativas. 4000 la creación, 2500 el arca de Noé, 2000 Abraham, ¿cierto? 1500 el Éxodo, 1400 Josué. Bien, y ahí vamos, ¿cierto? Y 1000 los reyes, el tiempo de los reyes, que empieza con el rey Saúl, el rey David, y con el rey Salomón, ¿cierto? Pero quería hacer eh, un pequeño paréntesis. ¿Por qué el Señor en los tiempos de los jueces dejaba al pueblo, pero el pueblo se desordenaba y levantaba un juez? Pero ¿por qué en el año 1000 antes de Cristo empezaron los reyes? Porque el pueblo clamaba por un rey. Ya no quería, por un rey. Pero la idea del rey que no solamente sea algo patriarcal, o sea, disculpe, que no sea, se me olvidó el nombre, que no sea solamente monárquico, sino que también sea de Dios, ¿cierto? No, no solo que sea monarquía, sino que también espiritual, ¿cierto? Entonces se levantó el rey Saúl. El pueblo quería un rey. ¿Por qué? Porque los hijos de Samuel, eran dos, no estaban preparados para ser eh, líderes o bien jueces. Estaban en pecado, en mucho pecado, estaban como para juzgarlos. Entonces no daban la talla, ¿cierto?, para ser jueces. Entonces por eso el pueblo clamó por un rey, clamó por un rey, clamó por un rey, clamó por un rey, y el Señor levantó a Saúl, ¿cierto? Después usted sabe lo que pasó. El Señor de Saúl levantó al rey David porque Saúl se le desvió el corazón, ¿cierto? Levantó a David, un rey conforme a su corazón. Luego de eso, David tuvo hijos y levantó al rey Salomón. Salomón fue el rey más sabio, la persona más sabia que ha pisado la tierra. No le ha dado sabiduría, a nadie le ha dado sabiduría como al rey Salomón y así las escrituras. Eso eran los tiempos de los reyes. Y en los tiempos de los reyes, amados hermanos, y también Salomón tuvo hijos. Pero ¿qué pasó? Hubo una disensión, hubo una separación en el tiempo de los reyes. Acá les voy a decir un poquito, hay un recuadro abajo del tiempo de los reyes, en la cual el rey Saúl, ¿cierto? Del año 1051, ¿cierto? Estuvo hasta 1011, después desde el 1011 el rey David hasta 971 antes de Cristo, y el rey Salomón 971 hasta 930. Fue el juez y profeta de Israel desde el año 1060 hasta el 1020 antes de Cristo. Entonces, como podemos ver, más o menos cómo avanza la cronología. Bien, después del tiempo de los reyes, acá me quiero detener un poquito. Acá quiero que tomen harta atención. En el tiempo de los reyes, David quería construir casa a Dios. Y Dios le dijo, no, el que va a construir casa va a ser Salomón. Y Salomón construyó el primer templo en el año 960 a.C. Construyó el primer templo. Ahí se vio su riqueza, su sabiduría, su poder, en la cual todos ya sabían que Salomón era uno de los un rey poderoso y sabio, el más sabio de toda la tierra. Pero pasó el tiempo y también con el tiempo Salomón empezó a tener muchas cosas, eh, muchos matrimonios, y el rey Salomón permitió que sus cosas, que eran también sus costumbres paganas, desviaron el corazón de Salomón. Bueno, al desviar el corazón de Salomón también tenía su hijo Roboam, pero también estaba Joroboam, era una especie
eh, un trabajador, por decirlo así, un trabajador que tenía un guerrero y Jeroboam levantó guerra, ¿cierto? Contra Roboam. ¿Por qué? Porque también el Señor le habló a Jeroboam le habló y le dijo que no desviara su corazón, iba a dar los reinos. Pero resulta que Jeroboam desvió su corazón. Bien, y hubo una ruptura de los reinos. Estaba el reino del norte, ¿cierto? Que era Israel, es el reino del norte con capital Samaria, y quedó el reino del sur, que era Judá con capital Jerusalén. En el reino de Israel se fueron 10 tribus, ¿cierto? Son 12 tribus las de Israel, y para Israel se fueron 10 tribus. Y para Judá se fueron 2 tribus, ¿cierto? La de Judá y eh, no me recuerdo la voy a recordar. Pero se fueron 2 tribus para el reino de Judá, para el reino del sur. Recuerden, 2 reinos. Reino del norte, Israel, capital Samaria. Reino del sur, Judá, capital Jerusalén. Bien, eso fue en el año 931 a.C. Y en el año, bueno, y pasaron sucesos. Los 2 reinos tuvieron muchos reyes, entre 19 a 20 reyes. Y en el reino del norte, en el reino de Israel, todos los reyes fueron malos, todos, absolutamente todos. Y en el reino del sur, solo unos 5 se salvaron de 20. Entonces, todos los reyes pueden ver que su corazón se perdía por la vanidad, ¿cierto? Por el egocentrismo, por el adulterio, el hambre de poder, ¿cierto? Aún así, el Señor tenía misericordia y en el reino del sur, que era el reino de Judá, el más chico con 2 tribus, ellos tenían eh, 5 reyes buenos de los 20, pero Israel tenía todos los reyes malos. Y en el año 722 a.C., en el reino del norte, en el año 722, Israel fue tomado esclavo, ¿cierto? Fue tomado esclavo, fue llevado a cautiverio por el imperio asirio, fue llevado a cautiverio por el imperio asirio en el reino del norte en el año 722 a.C. Y en el año 586 a.C., eh, Judá, ¿cierto? Judá eh, fue llevado a cautiverio por el imperio babilónico, en la cual también destruyeron el templo de Amón, en Jerusalén, destruyeron el templo de Jerusalén, y Jerusalén también fue parte de esto, muy destruida, fue muy destruida. Acá donde tengo la flechita, antes, entre la división de los 2 reinos, después de eso, empezaron, acá salen los profetas, antes, durante y después del cautiverio. O sea, antes, en el cautiverio, cuando reinaron todos esos reyes, tanto en el reino del norte y en el reino del sur, ya ahí empezaron los profetas. En el cautiverio también hubieron profetas y después del cautiverio, que lo vamos a ver después, también hubieron profetas. Pero bueno, después del cautiverio, ojo, estamos en 2 líneas de tiempo en la diapositiva anterior, Reino del Norte y Reino del Sur. En el año 722, el Reino del Norte fue cautivo por el Imperio Sirio y en el año 586 a.C., el Reino del Sur fue cautivo por el Imperio Babilónico. Pero resulta que nunca fue libre el Reino del Norte. Apareció todo el Reino del Norte, o sea, predominó el poder de los asirios. Pero resulta que en el año 538, primero en el año 539 antes de Cristo, el Imperio Medo-Persa tuvo una guerra, ¿cierto?, con el Imperio Babilónico, en la cual los medos persas ganaron, resultaron que ganaron esa guerra, y en el año 538 el rey Ciro recibe un sueño de Dios, le ordena que dejara volver al pueblo a su tierra. Y ahí es cuando Ciro el Grande, acá ven como un cilindro, ¿cierto? Un cilindro en esta foto, se llama el Edicto de Ciro. Ahí está escrito en acadio,
¿cierto? Que era el idioma, ¿cierto? De los persas, el acadio, y abajo hay un cuadrado donde se ve la gente saliendo, ¿cierto? Entonces, caminando. Entonces, ahí la gente volvía del cautiverio medo-persa, volvía a Jerusalén. Y en el año 536 empieza la reconstrucción del templo. Pudieron volver a Jerusalén y empieza la reconstrucción del templo, por segunda vez. Y en el año 516 terminaron la reconstrucción del templo, terminaron la reconstrucción del templo. Cabe señalar que ahí estaba el profeta Ageo, ¿cierto? Malaquías, estaba Nehemías, Zorobabel, Esdras, Nehemías, bueno, creo que ya lo nombré. Entonces, ahí hubieron grandes nombres, ¿cierto? Que muchas veces no lo ubicamos bien en la Biblia, pero haciendo esta línea de tiempo lo podemos ver bien. Bien, la reconstrucción del templo, 400, año 516. Y empezamos, ¿cierto?, a llegar al año cero, que vamos retrocediendo. Pero bien, ¿qué pasa después del 500 año 16? Del 516 antes de Cristo, empieza, ¿cierto? Empiezan a suceder una serie de situaciones, la cual empieza, amados estudiantes, a ver todo tipo de situaciones, guerras, peleas, se levantan levantamientos de israelitas, de judíos, y fue una duración de 400 antes de Cristo. Y hubo un periodo, por decirlo, de silencio. Pero antes de eso estuvo fue el periodo persa, el periodo griego, ¿cierto? Por Alejandro Magno, con todo, y ahí fue un año helénico. Helénico se refiere a que Alejandro Magno conquistó gran parte, ¿cierto?, del mundo, la cual muchos territorios, muchas naciones estuvieron obligados a hablar en griego, porque Alejandro Magno era griego, entonces Alejandro el Grande. Entonces, todas esas naciones durante mucho tiempo tuvieron que hablar el idioma griego. Por eso se fue perdiendo el hebreo, el arameo, se fue perdiendo un poco. ¿Cierto? Pero después vino el imperio un poco independiente judío, ¿cierto? Donde hubieron rebeliones, tuvieron los celotas, los macabeos, y después vino el periodo de los romanos, ¿cierto? El periodo de los romanos. Y todos estos son periodos en los cuales hubieron grandes guerras, grandes batallas, peleas por poder, peleas por todo tipo, todo el periodo romano. Entonces, esa es la cronología más o menos hasta llegar al año cero, ¿cierto? Y viene el primero después de Cristo hasta el 33, que está acá. Nacimiento y muerte con la resurrección de nuestro Señor Jesús. Durante todo eso, durante esos 33 años, ¿qué es lo que hubo? El bautismo, ¿cierto? Dado por Juan el Bautista. La muerte de Juan el Bautista. Empieza el ministerio de nuestro Señor Jesús. Sanidades, liberaciones, milagros, eh, palabras, ¿cierto? Parábolas, enseñanzas, cómo deberíamos vivir, y viene la muerte de nuestro Señor, por mano Poncio Pilato, lavó las manos, y todos saben el cuento con Barrabás, y los judíos prefirieron a que soltaran a Barrabás, pero que crucificaran a Jesucristo. Pero Cristo estaba. Entonces, después de eso, empieza, amados hermanos, en el 33 más o menos, fecha estimativa, el día de Pentecostés, cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo, y cuando resucitó, que no hicieran nada y que se reunieran, ¿cierto? Hasta que recibieran la visita del Espíritu Santo. Y ahí fue, en el año 33 Pentecostés, ¿cierto? En el aposento alto, donde ahí mismo creo que, dicen que ahí mismo que se hizo la Santa Cena, la última cena, la cena del Señor, no la Santa Cena, la cena del Señor, la Pascua. eh, ahí. Pero también después empieza entre el año 47 y 67 después de Cristo los viajes de Pablo, así como también no solamente los viajes de Pablo, sino que también el ministerio de Pedro y también de los otros apóstoles. Y en el año 68 después de Cristo, Pedro y Pablo fueron ejecutados por Nerón en la ciudad de Roma. Eso más o menos en esos años, amados estudiantes. Seguimos un poquito más adelante. En el año 66, entre el 66 y el 70, el emperador Tito, emperador romano, destruye el templo de Jerusalén. Nuevamente lo destruye, nuevamente lo destruye, ¿cierto?
y empieza un suceso de situaciones. Antes de eso, Nerón, creo que en el año 63 más o menos, Nerón mandó a matar a todos, ¿cierto? Una persecución a los cristianos. Quemó Jerusalén, quemó Jerusalén y le echó la culpa a los cristianos, Nerón. Y el emperador Tito se encargó de la destrucción del templo. Y después vino la muerte, ¿cierto?, de Pedro y de Pablo por mano de Nerón. Y bueno, y en el año 100 muere el apóstol Juan, más o menos en esas fechas. Y el apóstol Juan fue el único apóstol que murió en sufrimiento, o sea, porque los demás tuvieron grandes sufrimientos, y los demás murieron de forma bastante horrenda, ¿cierto? Si ustedes pueden ver la muerte no sale explícitamente en la Biblia, pero si ustedes van a entender como algunos estudios, ¿cierto? Algunos otros libros que han dado cuenta de eso. Entonces, y vamos avanzando y empiezan muchas cosas. O sea, empiezan en el año 100, ¿cierto? Después de la muerte de Juan, se dan muchas cosas. Persecución romana, el cristianismo se propaga por el imperio, por Tertuliano, ¿cierto? Y Tertuliano, ¿cierto? Dice, no hay, o sea, y lo escribe, dice, no hay nación que no sea cristiana. Durante este siglo se escriben el Credo de los Apóstoles y la Didaché, documento donde se describe la fe cristiana y las prácticas y el gobierno de la Iglesia. Hasta el 200 después de Cristo, la Iglesia reconoce como canónicos 23 libros del Nuevo Testamento, que aún no están reunidos en un solo libro. Entonces, claro, porque habían escritos solamente escritos de lo que había sido eh, el tiempo después de Jesucristo, ¿cierto? Después de su muerte y en cómo vivió Cristo Jesús. Pero vamos al año 200 y llegamos, ¿cierto? Y llegamos hasta el año 300 más o menos, en la cual en el año 312 Constantino, emperador de las provincias occidentales, atribuye su victoria a una visión de Jesús en la cruz. Entonces, Constantino tuvo una victoria y en visión se le apareció una cruz. Y él dijo Jesucristo, la visión del Mesías, ¿cierto? Y en el año 313, eh, el edicto de Milán, ¿cierto? Tolerancia a la fe cristiana. Constantino y Licinio, emperador de las provincias orientales, acuerdan legalizar el cristianismo, aunque en Oriente continúa la persecución. Pero en el año 325, me voy a retroceder un poquito. En el año 320, Arrio sostiene que Jesucristo no tiene naturaleza divina y que es un ser creado, el arrianismo. Y en el 324, Eusebio escribe la historia de la iglesia. Pero en el año 325, ahí está el concilio de Nicea. El concilio de Nicea fue la reunión de muchas personas eruditas, ¿cierto? En la cual responde a numerosas herejías, condena el arrianismo, lo que habíamos hablado anteriormente, y produce versión inicial del credo de Nicea, clara definición de la Trinidad. Entonces, tenían bastante claro, y desde ahí empiezan a nacer lo que es la Biblia, ¿cierto? Lo que son los libros apócrifos, lo que no estaban, ¿cierto? Lo que no llevaban sirven, ¿cierto? Como ayuda en la fe, porque tiene mucha controversia con los libros que tenemos en el día de hoy. Y así podemos ver un suceso de cosas hasta el día de la actualidad, hasta que llegamos al Apocalipsis, ¿cierto? Esto es el tiempo final del mundo, ¿cierto? De nosotros, el tiempo final. Pero en ese tiempo, entre el Concilio de Nicea 325 hasta la actualidad, han ocurrido muchos sucesos que si lo empiezo a nombrar, me daría como tres clases. Entonces, lo hicimos en una orden, en una línea cronológica para que vayamos entendiendo. Entonces, primero que nada, quedamos el año 4000 la creación, ¿cierto? 2500 Noé, 2000 Abraham, 1400 o podemos decir hasta 1500, ¿cierto? Disculpe, 1500 el Éxodo, 400 Josué, y empezamos a ver de ahí para adelante. Cuando decimos Josué, después vemos el año 1000 el tiempo de los reyes, y el tiempo de los reyes, 1350 los jueces. En el 960
la construcción del Templo de Salomón. 931, la división de los reinos. 931 a.C. 722, el reino del norte, cierto, de Israel, cautivo por el imperio asirio, y el 586 a.C., el reino del sur, cautivo por el imperio babilonio. Vemos que antes, durante y después del cautiverio empezaron a estar los profetas, empezaron a aparecer los profetas, levantados por Dios. 538, el edicto de Ciro, ¿cierto? Y fue la vuelta de la cautividad del reino del sur. El reino del norte no volvió de la cautividad. Ojo con eso, pregunta de prueba. 536 al 516, reconstrucción del templo. Duración de 400 años, fue el silencio, un tiempo de silencio. Y está después de Cristo, que fue el nacimiento, muerte y resurrección, todo su ministerio de Cristo. Años más o menos, ¿cierto? Porque hay fechas que dicen que nació en el 4 antes de Cristo, otros dicen que nació en el 2 3 después de Cristo. Como le digo, fechas estimativas. Los eruditos y los estudiosos de la palabra también tienen sus propias normas, sus propias reglas, sus propias fechas, y a lo mejor hasta seguido, ¿cierto? Pero más o menos anda en esa fecha. Después de eso viene el Pentecostés, los viajes de Pablo, también los ministerios de Pablo, de Pedro también de los otros apóstoles, ¿cierto? La muerte también de los otros apóstoles. En el año 68, Pedro y Pablo ejecutados por Nerón, no hay que olvidar eso. Antes del 68, como lo dije, entre el 63 y el 66, Nerón manda a quemar Jerusalén, ¿cierto? Y le echa la culpa a los cristianos. En el 6 y 70, disculpen, Nerón no manda a quemar Jerusalén. Roma, Roma es incendiada y culpa a los cristianos. El emperador Nerón tortura y mata a miles de cristianos, a miles, cierto, de seguidores de Cristo. Pido disculpas, no era Jerusalén, era Roma. Y en el año 66 y 70, el emperador Tito destruye el templo de Jerusalén, ¿cierto? Destruye el templo de Jerusalén. Y recordemos también la muerte de Juan en el año 100. Acá un paréntesis, porque en el año 81, entre 80 y 81, ¿cierto? Se demoró 10 años la construcción del Coliseo romano, entre el 70 y el 80. Después de Cristo construyeron el Coliseo romano. Después saltamos al primer emperador cristiano, el Concilio de Nicea en el 325, pero ya en el 312 hubo eh, el edicto de... No, antes de eso, el emperador Constantino, en el 312, ganó una batalla y en visión se apareció. Entonces, él bajo esa visión empezó a gobernar, ¿cierto? Y empezó a creer, empezó a cambiar su corazón a ver una transformación. Entonces, el edicto de Milán, como lo dije anteriormente, 325, el concilio de Nicea, hasta la actualidad procesos, como la formación de la Biblia, ¿cierto? Las cartas de Martín Lutero, empezaron a salir muchos que, por ejemplo, Juan Calvino, Jerónimo, muchos. Entonces, podemos ver una gama de sucesos, ¿cierto? Desde el 325 hasta la actualidad, podemos llegar hasta tres clases, más o menos, nombrando sucesos. Y después de eso, algo bien simple, ¿cómo nos llegó la Biblia? ¿Cierto? Estamos viendo la cronología bíblica y la historia de la iglesia también, y la historia de la Biblia. ¿Cómo nos llegó la Biblia? 10 puntos. Por ejemplo, la Biblia fue inspirada por Dios, y eso lo podemos ver en 2 Timoteo 3, 16 al 17 y en 2 de Pedro, capítulo 1, 20 y 21. La Biblia, como segundo punto, consta de 66 libros que fueron escritos a lo largo de 1600 años. A lo largo de 1600 años. Disculpe. ¿Usted me escucha? Sí, perfectamente, Pastor Sí. Mario, se escucha bien.
Dice la Biblia consta de 66 libros que fueron escritos a lo largo de 1600 años, desde aproximadamente 1500 años antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo, por más de 40 personas, reyes, profetas, líderes y seguidores de Cristo. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, escritos aproximadamente entre 1500 a 400 antes de Cristo. Apuesto que ya ¿eh? El Nuevo Testamento tiene 27 libros escritos, obviamente desde el 45 al 100 de Cristo. La Biblia hebrea tiene el mismo texto que el Antiguo Testamento de la Biblia en español, pero lo divide y dispone de modo diferente. El Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo, con algunos segmentos en arameo, hasta el día de hoy, ¿cierto? Salen unos escritos de Jesucristo en arameo. Los libros de la Biblia fueron compilados, ordenados y reconocidos como autoridad sagrada, inspirada por concilios de rabinos y concilios de líderes, prácticos que siguieron cuidadosas pautas. Escribieron tal cual vieron las copias, copiaban. Si se equivocaban en una letra, no la borraban. Obviamente no había borrador, no había Tipex, no había esas cosas. Pero tampoco hacían algo por solucionarla. Botaban todo el escrito y lo volvían a escribir de nuevo. Se demoraron mucho tiempo. Antes de la invención de la imprenta, la Biblia se copiaba a mano, se copiaba de forma muy cuidadosa y muchas veces por escribas especializados que desarrollaron métodos complejos para contar palabras y letras a fin de asegurarse de que no hubiera errores. Eso eran los masoretas. Los masoretas copiaban todo al pie de la letra. Si había un error, botaban todo lo que habían escrito y empezaban de nuevo. En realidad, escribir la Biblia en esos tiempos se demoraban como de un año. La Biblia fue el primer libro publicado por imprenta con caracteres móviles, que era la imprenta de Gutenberg en 1455, la Biblia en latín. Existen numerosas evidencias de que la Biblia con la cual contamos en el presente es notablemente fiel a los escritos originales. Miles de copias manuscritas de antes de 1500 después de Cristo, todavía existen más de 5300 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. El texto de la Biblia está mejor preservado que los escritos de César, Platón o Aristóteles. Para que vean la gran diferencia que cuando la palabra es inspirada por Dios es totalmente particular, ¿cierto? Entonces, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto confirmó la confiabilidad de algunas copias del Antiguo Testamento, realizaron a través de los años. Existen ciertas variaciones en la ortografía, pero ninguna variación afecta a doctrinas bíblicas básicas. A medida que la Biblia se fue llevando a otros países, eruditos que deseaban que otros conocieran la palabra de Dios la tradujeron al idioma común, y significa vernáculo, idioma común del lugar donde estaba, ¿cierto? La Biblia. En la actualidad todavía hay casi 2000 grupos que no cuentan con la Biblia en su propio idioma. El año 200 después de Cristo, la Biblia o porciones de la Biblia se había traducido a 7 idiomas. Para el 500 después de Cristo, a 3 idiomas. Para el 900 después de Cristo, 17 idiomas. Para el 1400 después de Cristo, a 28 idiomas. Para el 1800 después de Cristo, a 60 idiomas. Para el 1900 después de Cristo, a 500 idiomas. Para 1950 después de Cristo, a 1000 idiomas. Y en la actualidad, a unos 2350 idiomas. Además, existen traducciones en braille y se conforma de 28 volúmenes. Entonces, como le digo, amados hermanos, se los dije en una de las clases, creo que entre la primera y la segunda, no me recuerdo, la palabra es inspirada por Dios. Cuando un libro perdura en el tiempo, es el libro más vendido, es el libro con más copias, a idiomas, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Traducidas, y también hay eh, traducciones en braille. Entonces, la Biblia en realidad es un libro inspirado por Dios. Como lo dije, es un libro que tiene más de 20 autores. Y quiere decir lo mismo. Quiere decir lo mismo, la vida de Jesucristo. Amor, la resurrección, el amor al prójimo, ¿cierto? La vida eterna, eh, el que hay que desechar el pecado.
Y entonces, ustedes van a una librería, a la mejor de Chile, a la mejor del mundo, ojo, ningún libro tiene más copias vendidas y ningún libro está escrito por tres autores distintos con el mismo significado. Imposible. Solamente la Biblia tiene más de tres, de nombre 20. Y ustedes pueden seguir hablando de los autores. Pero el autor general fue uno solo, Dios. Entonces, vemos que la Biblia sí es inspirada por Dios y no como algunos quieren refutar, ¿cierto? Acá vemos algunos escritos, ¿cierto? Como fue la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, escrito aproximadamente en 1500, 400 a.C., piedra, cuero, barro. ¿Y qué es lo que era el 1500 antes de Cristo? Moisés, ¿cierto? Al 400 antes de Cristo, el tiempo de silencio, con Alejandro Magno. Pero en todo esto estaba la piedra, el barro, el cuero. Bien, el Nuevo Testamento, también escrito aproximadamente entre el 45 al 100 después de Cristo, que es lo que en papiro. Entonces, el papiro no fue, ¿cierto? Con el tiempo de los profetas, de todo eso, no, fue después de Cristo. Entonces, cuando tuvieron los profetas, lo escribían en piedra, lo escribían en cuero, lo escribían en tablas de barro. Aunque sí, y en el libro, los rollos de Qumran encontraron papiros, ¿cierto? Escritos por Isaías, y Isaías era del Antiguo Testamento. Entonces, igual también habían papiros, yo creo, o técnicas para hacer un papel, para escribir. Recordemos que en estos tiempos eran muy inteligentes, eran demasiado inteligentes. Así que tenían que evolucionar de alguna forma. También la Biblia copiada en papiro dice, para hacer copias de las escrituras se usaban rollos de cuero y posteriormente de papiro. Un códice de papiro es un tomo empastado de hojas dobladas y luego cosidas, a veces con cubierta después de 1 al 100 después de Cristo se usaron más que los rollos. Entonces eran como libros, pero en vez de tener, no sé cómo se llama eso, espirales, eran cosidas, ¿cierto? Eran compitas. La Biblia copiada en pieles de animales de buena calidad, pieles de gran calidad de ternero o de antílopes, papel de vitela, ¿cierto? O de ovejas o cabras, pergamino. Se usaron durante más de 1000 años para hacer copias de la Biblia, aproximadamente 300 a 1400 después de Cristo. Dos de las copias más antiguas existentes en papel de vitela, 325 a 350 después de Cristo, son el Códice Vaticano y el Códice Haití. Como pueden ver, la Biblia fue publicada por la imprenta desde 1405. Las Biblias se copiaban a mano sobre pergamino. La producción de algunas copias demoraba entre 1 y 2 años. ¿Se me escucha? Mi pastor se le está Sí, cayendo pastor, bastante se le está cayendo bastante. se cayó, pero ya ahora se escucha. Ok. ¿Estamos bien ahí? Bien. Sí, correcto, ahí sí. Ya. Ahí quedamos, ¿cierto? Ahí hasta ahí escucharon. Sí, sí se escucha, sí, ahí. Bien. En lo Entonces, que veía usted. sí. Entonces, la Biblia fue publicada por la imprenta desde 1455. ¿Cómo se silencia? Bien, se demoraban de 1 a 2 años y costaba el salario anual de una persona. La Biblia fue el primer libro publicado por la imprenta en 1450, por la imprenta de Gutenberg. Entonces, una Biblia recién impresa, con esa tecnología que había en esos tiempos, costaba el salario anual de una persona. O sea, no todos podían tenerla. La Biblia, la palabra de Dios al mundo. Hoy la Biblia está impresa sobre papel en muchas versiones e idiomas. También se accede a ella en forma de audio, en CD y en computadora. Ahora en los celulares, ¿cierto? La podemos tener de cualquier forma. Entonces, en esos tiempos, los tiempos antiguos, los tiempos de antaño, las personas se dedicaban a estudiar la Biblia, tenían la Biblia, ¿cierto? En sus pensamientos, en su boca. Hoy día que tenemos todas las posibilidades es un poco más complejo, ¿cierto? Que las personas estudien Biblia. Entonces, eso igual es un tirón de orejas para todos nosotros. Bueno, y acá podemos ver más o menos la historia, ¿cierto? De la Biblia en cuanto a los tiempos. En el 2000 antes de Cristo, salta al 500 de Cristo, 200 años antes de Cristo,
uno después de Cristo. Entonces, podemos ver el Antiguo Testamento, cómo lo escribían, ¿cierto? En el Éxodo, Moisés escribía, que escribía en un libro, otros escritores también lo escribían en piedra, ¿cierto? Esdras era un sacerdote y escriba y compilaba y ordenaba algunos libros de la Biblia hebrea en el Antiguo Testamento alrededor del 450 a.C. Esto según la tradición judía. La Septuaginta, que es la traducción griega de la Biblia hebrea, ¿cierto? Del Antiguo Testamento a la porción griega, ¿cierto? Se tradujo en el 250 al 100 a.C. por eruditos judíos en Alejandría. Recuerden que Alejandría estaba en Egipto, pero ya también estaba casi ya conquistada también por Alejandro. Así podemos ver eh, los 100 después de Cristo, escrita por seguidores de Jesús, en el 200 después de Cristo, ¿cierto? Acá ven una antigua traducción copta. También escribieron los libros apócrifos. Habían unas traducciones que eran más tempranas, ¿cierto? Padres de la iglesia también escribieron. Los libros del Nuevo Testamento salen acá en el año 300 después de Cristo. Está Jerónimo, como les dije anteriormente, que Jerónimo escribió la Vulgata Latina. En el 500 después de Cristo el cristianismo en España, el Imperio Romano. 600 después de Cristo los que les decía los masoretas eran escribas judíos a quienes se les las hebreas en el Antiguo Testamento, aproximadamente entre el año 500 y 900 después de Cristo. Ellos desarrollaron un puntilloso sistema para el conteo de la cantidad de palabras en cada libro de la Biblia, para asegurarse de que se cumplieran con exactitud. De acuerdo a la ley judía, cada rollo en que se hallaran errores se enterraba. Ellos lo hacían tira y volvían a escribir de nuevo. O sea, escribían, por ejemplo, un libro, el Génesis, y el libro del Génesis contaba las letras. Y un ejemplo, si tenía 5.000 letras, la copia que escribían después de ellos, o nuevamente el Génesis, tenía que contarla y tenía que tener esas 5.000 letras, ¿no? Porque si tenía una letra de más o tenía una letra de menos, la enterraban, las hacían tira porque estaba mal escrito y la volvían a escribir de nuevo. En el año 1000 después de Cristo, ¿cierto? Aparecen varias Biblias en idioma español, en la primera el Biblia Alfonsina, el año 1200 después de Cristo, eh, el año 1400 después de Cristo empezaron la primera imprenta del mundo, ¿cierto? La de Juan Gutenberg, inventó y se inventó la Biblia de Gutenberg. Acá pueden ver una de las páginas de la Biblia de Gutenberg. Era totalmente distinta, ¿cierto? El diseño como lo tenemos ahora. 1500 después de Cristo, ¿cierto? Está Erasmo, Martín Lutero, eh, y muchos de lo que hoy podemos estudiar también. Eso también lo van a ver en tercer y cuarto año, creo que en el cuarto. Y así podemos seguir 1500, 1600 después de Cristo. Ahí en el 1600 que todos tenemos esta Biblia, la Biblia Reina, ¿cierto? Cipriano de Valera y Reina Valera, que traducciones, ¿cierto? Otras versiones están en la traducción 1862, 1875, 1874, 1883, 1890, 1909, 1960, 1995. La mayoría tenemos esta, la Reina Valera. También hay una Biblia que se llama la Biblia del Oso, que es muy antigua. Está en 1800 el Códice Alejandrino, el Códice Sinaítico, 1900 se descubre el rollo del Mar Muerto, y así vamos por el tiempo. Acá podemos ver todas las Biblias. La Biblia de Felipe de Chio, Biblia de Rivera, versión moderna de H. B. Pratt, Nuevo Testamento, versión hispanoamericana, muchas Biblias que salieron. Las Biblias son las mismas, solamente como les explicaba una hermana, solamente las versiones cambian, ¿cierto? Uno puso, yo tenía un árbol y otro puso, yo tenía un arbusto. Entonces cambian las versiones, pero son tecnicismos. No, 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 no desvían la fe por Dios. Acá podemos ver en 1900 al 2000 después de Cristo en los tipos de Biblias. Y acá quiero que también vean la última página que sale las Biblias, por ejemplo, Rollo del Mar Muerto y Nuevo Manuscrito Descubierto, pero acá están los manuscritos originales, Códice Alejandrino, Vaticano Sinaítico, acá están copias antiguas, versiones antiguas, Vulgata, Biblia Alfonsina, y acá van por, por año. La Vulgata Latina, la Biblia Alfonsina, la Biblia Gutenberg, la Biblia del Oso, como le decía en 1569, la Biblia de Reina, 1602. Entonces, nosotros generalmente usamos ¿cierto? La Reina Valera, está Reina Valera 1800,
1942. Arriba están todas las Biblias, hasta más o menos hasta el 2007, que la Biblia Peshitta en español. O sea, es judía, creo. Bueno, llegamos al fin de nuestra clase. Amados hermanos, como les decía anteriormente, es muy importante la cronología. Cronología bíblica, hay que darle, no mucho le ponen atención a la cronología, pero ustedes sabiendo la línea de tiempo, la cronología, van a entender mucho la Biblia, van a poder poner, ¿cierto?, los personajes en esa línea de tiempo. ¿Cómo hablaban? Su estilo literario, usted va a decir, no, no pertenecía a este tiempo, pertenecía a este. ¿Por qué? Por su forma literal, por cómo vivía, por cómo se desenvolvía. Lo podemos ver con Job y con algunos profetas que vamos a ver más adelante. De eso podemos ver por su estilo literario, cómo vivía, cómo era su entorno, en qué tiempo también lo podemos poner, porque Job sabe en qué tiempo vivía, pero nosotros lo podemos poner según el libro de Job, según el relato, ¿cierto? Y hay algunos profetas, por ejemplo, creo que Joel es un profeta que algunos lo ponen antes del cautiverio y otros lo colocan después del cautiverio, pero según su forma literaria es donde lo ubican. Entonces, la cronología es muy importante, amados hermanos. Muy pocos, y en realidad muy pocos, saben cronología de, más que nada del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es un poco más fácil, ¿cierto? Porque es más nuevo, más actual para nosotros. Pero el Antiguo Testamento es muy complicado. Es complicado. No lo estudia nadie, por eso recalco. Cronología, estudien porque también es pregunta de prueba. Solamente números cerrados. 4000, creación. 2500, Noé. 2000, Abraham. 1500, Éxodo. 1400, Josué. 1300 y algo, ¿cierto? Que no lo pueden ver, pero el tiempo de los jueces. Año 1000, tiempo de los reyes. Después viene la división de los reinos, 931. Después la división, ¿cierto?, del norte y el sur, los reinos del norte. ¿Cuál era el reino del norte? Israel. ¿Cuál era la capital? Samaria. Reino del sur. ¿Cuál era el reino del sur? Judá. Capital, Jerusalén. Y ¿quién llevó cautivo al reino del norte? El imperio asirio. ¿Quién llevó cautivo al imperio del sur? O sea, al reino del sur, el imperio babilónico, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las fechas? Creo, no sé, y tanto, el otro 500 y tanto. Entonces, así vamos desglosando. Ustedes van a leer la Biblia y algunos los libros de los reyes hablan, enredan, ¿cierto? Dice el reino este, el reino este, el rey este, entonces se van a enredar. Pero sabiendo la cronología van a saber dónde ubicarlos y se les va a hacer más fácil. Y bueno, y vamos viendo los libros. Como les dije, hasta el Éxodo, ¿cierto? Hasta el 1500 vimos 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Después vino el libro de Josué, después vino el libro de, ¿cierto?, de los jueces. Estamos en el libro de los reyes, primero y segundo de reyes, estaba ahí donde pusimos la división de los reinos, ¿cierto? Y después los libros de los profetas, antes, durante y después. Nehemías, Esdras, están pues de vuelta al cautiverio. Entonces podemos ver todo eso, podemos ponerlo en la cronología y nos sentamos, ¿cierto? Y vamos a entender mucho del Antiguo Testamento, vamos a entender mucho. Que nos va a ser más fácil y hasta nos vamos a enamorar del Antiguo Testamento. Es muy bonito, es muy esencial. Así que le hago la invitación también para que estudien la cronología. Estudien la cronología, pregunta de prueba, recuerden, números cerrados, 530, 500, me olvidó, ya se me olvida, estoy viejito. Pero ustedes pueden ver, como les dije en la cronología, el número cerrado. Por ejemplo, el 538 fue cuando Ciro dio la orden del Señor, ¿cierto? A través del edicto, ¿cierto? Ese cilindro escrito en acadio, el cilindro de edicto de Ciro, donde él dejó que los hebreos volvieran a su tierra. Entonces ahí vamos viendo por las fechas, así que véanlo. Estudien la cronología, estudien también la del Nuevo Testamento, que es muy actual, es un poquito más complicada, y les va a ser súper bien. Así que, amados hermanos, alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran aportar, pueden abrir los micrófonos. Yo, mi pastor, ¿Ya? buenas Dígame. noches, Buenas noches. bendiciones a todos. Bueno, Yo bendiciones. quiero, o sea, yo tengo una pregunta, una inquietud.
O Sí, sea, es sí, bastante texto lo que hemos visto desde la primera clase hasta ahora. Yo quiero saber si va a haber un texto de desglosamiento de todo lo que hemos visto hasta ahora para el examen, que es la novena clase, o habrá un taller, o sea, porque sé que es demasiado, o sea, todo es importante lo que nos están enseñando y obviamente aprender, pero obviamente pueden ser cosas que se nos vayan de tanto texto claro. y salgan preguntas que a veces no los enfoquemos. Claro, sí lo entiendo, sí lo entiendo. Mire, me comprometo que en la octava clase podemos hacer un cuestionario y resolverlo acá en clases. Y de ese mismo cuestionario vamos a sacar las preguntas para la prueba. Porque en realidad la prueba, como usted dice, son 8 clases y de las clases voy a hacer varias preguntas. ¿Por qué? Porque ya de todo es importante y vamos a preguntar preguntas abiertas, conceptos y la línea cronológica, obviamente. Tampoco no se va a preguntar algo que no se ha dicho o algo que no estaba en las diapositivas, por si acaso. Por eso las clases están grabadas y el material se sube para que ustedes puedan leer. Pero sí podemos en la octava clase, podemos hacer un cuestionario. Yo lo voy a traer listo para que ustedes lo hagan acá en clases y empiecen a preguntarme. ¿Te parece? Sí, me parece bien, pastor. Y esta es una paloma. Excelente. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Steven, Amén, sí, lo que pasa, bueno, le quería comentar, o sea, es bastante, bastante grande lo que, lo que vimos, lo que hemos visto, claro, correcto, pero si va a ser con un cuestionario, sí, porque es bastante contenido, es bastante rico, o sea, habría que estudiarlo harto, porque con todo lo de las Biblias, toda la cronología, es un tema muy amplio, es bastante amplio. sí, pero como les dije anteriormente, si lo tomamos por fechas cerradas, o sea, yo no quiero que me digan el profeta, no sé, el profeta Isaías estuvo en este tiempo, no, solamente por un ejemplo, una línea de tiempo. En la prueba yo le voy a colocar la línea de tiempo, le voy a colocar, por ejemplo, el año 4000, el año 1500 y el año 536, la fecha importante que sucedió en esa línea de tiempo. ¿Me entienden? Nada del otro mundo. Es Ah, correcto, algo que en realidad deberíamos dominar muy bien. correcto, Pero correcto. bueno, pero eso lo vamos a hacer ahí en clase, así que vamos a tener tiempo para desarrollar las preguntas, o sea, para desarrollar la respuesta, porque las preguntas ya las voy a traer listas. Y sería muy bueno que estuvieran todos los compañeros. Así que si alguien tiene contacto con otros compañeros que siempre les gusta ver los videos, motívenlo para que hagamos ese cuestionario acá en clase y las preguntas, todo acá en clase, porque de ese cuestionario vamos a sacar las preguntas para la prueba. Y no son pocas por la cantidad de materia. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya pues, vamos a despedir la clase. Vamos a despedir la clase con una oración. Vamos a parar la grabación y vamos a despedir la clase con la grabación. Con una oración.